Insisto, yo no digo que yo sé la verdad ni qué pasó. Todo este tiempo siempre les he referido, la fuente dice esto, el cronista dice aquello, el códice dice lo otro. Y aunado, yo agrego lo que dice la historia oral, porque justo en estos estudios, por ejemplo, para este estudio de la matanza, tiene que ser un estudio de fuentes múltiples, desde las narraciones de los testigos, como el propio Cortés, como Bernal Díaz del Castillo y demás, gente que lo escuchó después, a gente que después trató o llamó a testigos para que le narraran, como en el caso de Fray Bernardino de Sahagún o Fray Bartolomé de las Casas. A eso le añadimos algunos de los documentos, como el propio Códice Cholula o la historia tolteca chichimeca. Va a tardar eso, porque viene lento. O por supuesto también el lienzo de Tlaxcala. De ahí es donde tomamos. Y la historia oral, lo que nuestros abuelos, la gente de aquí nos ha transmitido. Sin embargo, aquí sí podemos hablar de algo muy en concreto, muy en particular. La mayoría de las crónicas, las que mencionan todo el desarrollo de la batalla, dicen que ocurrió lo siguiente. Muchos, incluso de los cholultecas, según esto, la historia de Tlaxcala o la versión narrada por los tlaxcaltecas, no se atrevieron todavía incluso a atacar. Es más, durante que comienza, por así decirlo, la matanza, la masacre, se organiza, dicen los tlaxcaltecas, una procesión religiosa. ¿Por qué? Aquí en principio estaría el templo de Quetzalcóatl, Xucalco, el templo de turquesa, no sé hasta dónde, si llegaría aquí donde están los escalones, si corresponde bien a la plaza, a la base del templo, en fin. Sin embargo, aquí estaría el templo de Quetzalcóatl, que parecería que también tendría un altar dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y por supuesto a Quetzalcóatl. Entonces, según los tlaxcaltecas, los cholultecas tenían una por así decirlo, una leyenda que si quitaban trozos de la pared del templo de Quetzalcóatl, iba a brotar agua, y que esa agua anegaría o inundaría a quienes atacasen a la ciudad. Entonces, según los tlaxcaltecas, también por eso no quisieron entrar a la ciudad, porque temían que en principio se inundara la ciudad al atacarla. Sin embargo, sabemos que los tlaxcaltecas ingresan a la ciudad probablemente una hora aproximada después de que comenzó en esta zona de la Plaza La Matanza. Se desarrolla la masacre, no sabemos en qué partes, probablemente ahorita el recorrido que dimos nos dé unas ideas, probablemente haya sido también de aquel lado y también de aquel lado, no lo sé. Pero lo más concreto, lo que insisto, sí parece más seguro, es que la batalla terminó aquí. ¿Por qué? Porque, según los tlaxcaltecas, de esta procesión suben sacerdotes a la cumbre del templo. Pensamos que estaría mucho más alto o más elevado que ahorita donde está la torre del convento. Y ahí hacen un rito y en principio le quitan, como si yo quitara este pedazo de pared para esperar que brotara el agua e inundara. Cosa que no ocurre. Ojo, porque los únicos que parece que dicen eso son los cholultecas, los tlaxcaltecas y un poco Bernal Díaz del Castillo. Según Miguel León Portilla, parecería que es porque se están de alguna manera los tlaxcaltecas burlando de los cholultecas, de decir, mira, te amparados bajo tu dios Quetzalcóatl y en la hora de la batalla, cuando más lo necesitabas, no te cumplió. Y por lo tanto, tu dios no es, por así decirlo, tan bueno, por así decirlo. Lo que sí se sabe, haya ocurrido no esa procesión subiendo aquí gran Teocalli, lo que sí se sabe es que la batalla ocurrió aquí. ¿Por qué? Porque muchos de los sacerdotes y algunos guerreros, conforme fue el ataque, se fueron, por así decirlo, reprimiendo a la pirámide, a la que en principio aquí estaba. Y desde ahí defendieron, por así decirlo, el último punto de la ciudad. ¿Qué sucede? Que muchos, ya cuando los españoles iban subiendo los escalones o los niveles, no lo sé si también haya estado esta pirámide como tablero talud tipo teotihuacano, dado la influencia de los toltecas aquí en la ciudad, pero conforme fueron subiendo ya sea las escaleras o estos niveles de talud tablero, hayan llegado al final
o cercano al final, los propios sacerdotes choltecas se lanzaban para no ser conquistados, para no ser asesinados. Entonces, de hecho, en el lienzo de Tlaxcala se ve como uno va cayendo, y también en la orilla, en la parte inferior del templo a Quetzalcóatl, hay pedazos, hay brazos, hay manos, cabezas cortadas, torsos, piernas, porque por así decirlo, el punto quizá más cruento y último de la batalla se pudo haber dado aquí. ¿Qué pasa? Los españoles, supongo que ayudados por los tlaxcaltecas en este punto, logran llegar a la parte superior del templo y la incendian. Queman el templo dedicado a Quetzalcóatl, e insisto, parece que también había ahí un adoratorio a Tlaloc. Y ya, por así decirlo, con esto dan final a la batalla. Tan es así que los otros principales y sacerdotes de Cholula que todavía vivían le dicen a Cortés que ya por favor se detenga, que ya los responsables de la conjura ya estaban muertos, no sé, pensando quizá en esta división entre cholultecas de origen tolteca chichimeca y cholultecas de origen olmeca chicalanca tlaxcalteca. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues probablemente aquí termina la batalla, no recuerdo ahorita el cronista, pero que el templo arde por 2 días después de la quemazón. En efecto, si hemos visto, o en la historia nos lo dice, muchas construcciones grandes tardan mucho tiempo en apagarse, considerando que aquí las paredes todas estaban cubiertas con mantas bordadas, mantas pintadas, estructuras de madera, en fin, muchos códices, documentos, papeles. Entonces seguro que el templo de Quetzalcóatl haya ardido por mucho tiempo. Ya para concluir, les digo, ese probablemente fue el final de la batalla. Quizá el mismo día 19, probablemente los saqueos a las ciudades. Imagínense, si murieron los dueños de las casas, muchas casas se habrán quedado desocupadas, y si había mujeres y niños fuera de la ciudad, por lo tanto muchas casas quedaron despobladas. Y ahí es cuando el mismo Bernal Díaz del Castillo dice que hubo rapiña por parte de los tlaxcaltecas, que el mismo Cortés les tuvo que poner un alto a lo que estaban haciendo. Ahora bien, lo que les comentaba allá en Casa del Puente es que la evidencia arqueológica en las excavaciones que hizo Ignacio Marquina en esta zona del atrio de la Capilla Real encuentra huesos, y encuentra huesos de hombres adultos cercenados, parecen muy bien cortados, es decir, con cortes muy claros en los huesos. Parece que entonces como por arma, probablemente de metal, y pero también de mujeres y de niños. Entonces quizás, y así lo deja también McCafferty, un investigador que por cierto va a estar aquí en Cholula el próximo lunes de la otra semana, pues no de esta que viene, va a estar en un congreso organizado por la UAP, y va a estar ahí donde era la biblioteca, ahora se llama Foro San Pedro. Ahí va a estar, si quieren también preguntarle. Señala que en efecto pues es probable que no se hayan ido todas las mujeres y los niños, y que esos hayan sido también objeto de la masacre, y de alguna manera al ver toda esta barbarie los mismos cholultecas quisieron ya detenerla, y es como concluyó. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto yo también termino. Les agradezco mucho el que hayan estado desde Casa del Puente y que me hayan acompañado en esta gran vuelta que hemos dado. Y la verdad, insisto, si quieren saber bien qué pasó, vayan a fuentes, estudien, dialoguen, vayan a algún evento. Ahora que va a haber tantas charlas, miren, por ejemplo, aquí en en la Biblioteca Franciscana va a haber eventos este próximo jueves y viernes. Viernes y sábado, perdón. La siguiente semana hay en el Foro San Pedro por parte de la UAP y del municipio de San Pedro Cholula, va a haber actividades académicas lunes, martes y miércoles. Yo también voy a participar en alguna el lunes. Entonces vayan, documentense. ¿A qué hora? Desde la mañana hasta como a las 5 de la tarde. Hay múltiples conferencias y ponencias. Entonces yo con eso me quedo, con el agradecimiento también a Casa del Puente, Organización Pro Cholula, y también con esta invitación a que sigamos conociendo la historia de nuestra ciudad. Maestro, antes de que te despidamos como corresponde, Manuelito quiere hacer una aportación. ¿Iba a hacer uso de la palabra, Manuel? Sí. Una es que quiero invitar a los que son cholultecas, no sean cholultecas, el próximo sábado a las 8 de la noche va a haber una conferencia sobre el manejo del tonalama
los equinoccios y los solsticios en el templo de San Pedrito, y una velación toda la noche, y luego sí, en San Miguelito, de allá es San Miguelote, y vamos a llevar las ofrendas a los lugares que se corresponden, con danza, con poesía y dando informes sobre lo que fue este templo, ¿sí? Entonces, pues, ¿sí? Nada más lo único que sí, no me lo vayas a tomar a mal, amigo. No, adelante, adelante. En la historia tolteca chichimeca, el Xucalco es allá, la casa de los años, la casa del jade, la casa de la esmeralda, la casa de los años. Ahí se lleva todavía hasta la fecha, y existe un calendario, y existe el calendario en las mismas cúpulas donde podemos conocer ese calendario. Ahí es el Xucalco, eso significa, aquí estará el templo de Quetzalcóatl, como primeramente dice aquí el maestro, ¿sí? Para que nos dijo que tenemos que consultar, y eso viene en la historia tolteca chichimeca, en los estudios de Paul Kirchhoff y Odena Güemes y Luis García, que lo hicieron. Luis García con la lengua náhuatl se acercó más. Sí. Muchas gracias, Manuelito, y le demos un aplauso aquí al maestro Víctor. Muchas gracias. Y Mi papá, él es el hacedor de todo esto. él es mi papá que me acompañó. Algunas de las que yo narré de esta historia que se transmite también fue de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Entonces pues también gracias por algo que me haya transmitido. No, ya anda en otra parte. En otro plano. De vernos en noviembre, maestro. Claro. Sí, vamos a ponernos de acuerdo contigo, porque es una plática que tiene que volver a exponerse, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.